Tras el PCR positivo de Gabriel Boric, los presidenciales deberán continuar con sus campañas políticas de forma digital y retomar el terreno este martes, pese a los últimos PCR negativo. Abordemos ese contexto. Estamos con Eduardo Arregada, profesor de la Universidad Católica, investigador del Laboratorio de Escucha de la misma Casa de Estudios. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Tanto tiempo, muy bien. Tanto tiempo, ¿qué tal? A ver, hablemos un poquito del contexto digital, porque con las cuarentenas preventivas durante los últimos días y lo que viene durante esta semana, es clave lo que se ha ido aprendiendo, uno diría, en términos de la comunicación digital, cómo hacer esta comunicación política, que es mucho de el cara a cara, del conversar a través de un computador en este sentido. Se ha ido aprendiendo, la pandemia también ha hecho lo suyo. Cuéntanos un poquito cuál es tu análisis sobre esto que es bastante inédito. Yo creo que el mejor ejemplo de eso, de la factibilidad de eso, es la que está haciendo Parisi, es decir, una persona que está todavía en Estados Unidos y que quizás no venga nunca, se está presentando una elección y en la encuesta al menos marca más de lo que marcan los competidores en la franja de los tres últimos. Yo creo que lo de Gabriel reciente solamente como consolida una relación que ya tienen los candidatos muy fuerte, aprovechando por un lado la franja y fundamentalmente aprovechando las redes sociales y internet, como tú lo estás diciendo. Hoy en día eso es el canal troncal de la comunicación que están teniendo las candidaturas. Si tú te fijas, los grandes momentos de su vida de los últimos meses, semanas de Kast tienen que ver con los dos debates, pero no necesariamente con solo el debate, sino que el debate más la polémica que se da en las redes sociales una vez que termina ese programa. Claro, a ver, uno pensaría, Eduardo, que la ventaja para los candidatos, en este caso de las plataformas digitales, es que pueden entregar una serie de mensajes, desde el audiovisual hasta con un tuit, a públicos determinados, a sus públicos, a sus votantes. Pero aquí en la recta final uno diría, ojo, tienen que encantar a aquellos quienes no están convencidos de por quién votar. Se pueden en las redes sociales, se pueden en las plataformas digitales, cuando son muy segmentadas, son muy personalizadas, podríamos decir, apuntar a públicos que muchas veces no consumen esto. Sí, yo creo que hay que entender que hay dos partes de la red y la gente muchas veces se confunde. Se dice, por ejemplo, que Facebook es la red más poderosa y es verdad que con Facebook uno puede llegar a todo el mundo potencialmente, pero los algoritmos de Facebook te obligan, entre comillas, te condicionan tu experiencia a no más de 800 personas. Es decir, es una red como extrema en lo que tú dices. Es decir, todo lo que pongas en Facebook va a salir en un grupo muy chiquito de gente, salvo que pagues mucho. Entonces, la alternativa son las otras redes, las redes que no tienen algoritmos, como Twitter, por ejemplo. En Twitter tú puedes llegar a la gente con mucho más masividad, a pesar de que un grupo mucho más chico no tiene un algoritmo que restrinja esa experiencia. Entonces, uno puede llegar a otras personas. Y después están las redes tipo WhatsApp, en que las personas, tú llegas a un grupo de gente, pero si tú logras encantar, y esto también pasa en Facebook y también pasa en Twitter, que es el fenómeno viral, si tú logras que la persona no solamente te lea, sino que comparta lo que lee con terceros, está llegando a sus 800 de Facebook y a sus quizás más personas de Twitter o otro grupo en Instagram, TikTok, etcétera. Es decir, el tema aquí está en cómo logras mandar mensajes que no solamente pretendan ser leídos, sino que tengan una fuerza viral, que sean capaces de que la gente los comparta con los que conoce, con los que quiere. Aquí se aplica un concepto clave de la comunicación terrenal, le digo yo, la comunicación fuera de lo que es el mundo digital, que es el boca a boca. En el mundo digital también existe el boca a boca, pero es el retweet, es el reenvío y justamente esa masificación de un mensaje dentro de mi grupo de conocidos puede ser aún más efectiva que cuando se da en un aspecto general. Es decir, si yo envío o reenvío un mensaje, por ejemplo, en WhatsApp al grupo de la familia, a los amigos, saben de dónde viene. Lo hemos comentado tantas veces con el lado negativo de esto, que son las fake news, por ejemplo, la desinformación. Pero desde la comunicación política tiene un cariz bastante más potente, ¿no? Y ahí está, para mi gusto, esa es la gran clave y es donde se pierde mucho mensaje. Cuando tú en estos espacios pones un mensaje propio de nuestro mundo, de los medios de comunicación, como periodista, es decir, tú pegas tal cual una noticia y la pones ahí, esa noticia quizás va a ser leída por un grupo, pero nadie la va a compartir.
lo que hace que algo se comparta es esa cosa emocional que tú implícitamente estabas mencionando de la comunicación cara a cara. Es decir, tú sientes que ese mensaje es algo que te pertenece a ti también, que te conmueve, te emociona, y ahí también hay emociones buenas y otras no buenas, no sé, el miedo, la violencia, hay una serie de cosas que pueden generar esta viralidad, pero también la esperanza, y en política la esperanza es un tema clave. Entonces, si tú logras que este mensaje que se pone en las redes sociales tenga una dosis fuerte de convocatoria y pase a tercero, y que la gente haga un poco lo que tú decías, que se lo pase a mi amigo, se lo paso a mi familia, eso puede tener mucho impacto en esta semana. Si uso este espacio simplemente para pegar fotos que no publica ni un medio, o si para poner frases hechas muy arregladas, muy trabajadas, pero que no tienen ninguna carga emotiva, no va a funcionar. Lo mismo con los videos, lo mismo con la fotografía. Entonces, aquí se va a jugar mucho la capacidad de usar estos espacios humanamente, es decir, integralmente, es decir, que tú sientas que el mensaje que está llegando es un mensaje que está pensado por la persona que lo está mandando, es decir, el candidato, y que tiene una fuerte carga emotiva. Uno podría pensar también, Eduardo, que a diferencia de lo que es una campaña presidencial tradicional, digamos, con un coordinador de campaña en terreno, con los equipos de los partidos también en terreno, con los distintos distritos, circunscripciones, aquí va tomando un protagonismo bastante especial y distinto lo que es el community manager o los community managers en términos de los mensajes, cómo los entrego, hacia dónde se entregan, como que cambió en estas 2 semanas, producto por supuesto de un hecho bastante complicado, digamos, que son las cuarentenas preventivas, el COVID-19, que este CM, como se le llama, es clave en estos 2 días y en la recta final, porque no estamos hablando del inicio de la campaña, estamos hablando de a días de que sea el 21 de noviembre. Sí, si ustedes, yo me acuerdo que siempre los días domingos en campaña estaba lleno de ferias, y la feria era donde se podía palpar un poco cómo venía la mano. En el fondo la gente uno recorría una feria y sabía cuáles eran los candidatos que venían más fuertes, porque se notaba que había las ferias, para poder estar en la feria en general, tenías que tener un equipo enorme logístico, territorio, y podías, en fondo, y tú decías, mira, este tipo se derrumbó, en fondo se cayó. Y ahora esa cuestión se está viendo aquí, se está viendo en las pantallas, se está viendo en las redes, y uno se da cuenta rápidamente cuando se empiezan a desinflarse esta campaña. Y nosotros en el laboratorio que tenemos en la facultad nos llamó mucho la atención como para la primaria, lo que pasó primero con Jaude, que fue muy claro que de repente se empezó a derrumbar en beneficio de Boris, y ahora último lo que ha pasado en lo más potente fue lo de Sichel, el derrumbe de Sichel, y cómo él le pasaba, entre comillas, su gente, y la gente que estaba con Sichel en la conversación se ponía a conversar de repente con Kast de forma masiva. Entonces, ese grupo se pasó de lado. Entonces, ahora, esto ya, estas 2 semanas que viene un momento muy potente donde están estas conversaciones, pero a diferencia de otras conversaciones, las cara a cara que tú dices, estas están grabadas, son recuperables, tú puedes monitorearlas y puedes aprovechar esa grabación para ir haciendo ajustes. Pero eso va a depender de las campañas que tengan un profesional de calidad, como dices tú, una persona que sea una especie de gran director de aeropuerto, que maneje mucha gente y que sea atendido por esa gente, es decir, que sea una persona con cierta autoridad dentro del comando y que tenga un fitness mejor que el otro. Yo creo que esta campaña ha sido tremendamente aleccionadora, porque justo en este momento en que todavía tenemos voto voluntario y que lamentablemente todavía el CERVEL no alcanzó a cambiar la ubicación de los lugares de votación para que sea más fácil ir, se dan todas tuvimos la pandemia recién, todas las cosas para cambiar la forma de elegir. Y casualmente se da también que tenemos candidatos, a diferencia de otras elecciones anteriores, muy inestables. Han habido, yo creo, que candidaturas extremadamente débiles políticamente. Es decir, los errores que se han cometido son muy amateur de los principales candidatos. Y esos errores se pacifican con mucha fuerza en las redes sociales. Sí, porque la gente tiene una lupa. Entonces, cuando sale una candidata diputada haciendo un póster con uno de los candidatos y dice una barbaridad o pone eso en un letrero, eso lo sabían las personas que veían el letrero en la calle.
y con suerte tenían capaz de valorar ese letrero. Pero ahora lo sabemos todos los chilenos porque, como tú dices, hay un montón de gente que está revisando lo que hace la competencia, Sí. el otro bando. Entonces, los errores hoy día se pagan muy caro. Ya han habido muchísimos, eso es lo terrible de esto. Así se ve que hay un grupo de gente muy inexperta la que asumió Ahora, y la que tomó los papeles más relevantes y que va liderando la encuesta. también aquí creo, no sé si está de acuerdo conmigo, Eduardo, se presenta también quizá el aspecto negativo que puede tener el mundo digital y las redes, que muchas veces se crean errores, voy a ponerlo en ese concepto, cuando no lo son tanto. Muchas veces con el video editado, con la foto que finalmente es fake news, el riesgo de la desinformación, fake news, y finalmente cuando un grupo dice, bueno, no me extraña para nada, digamos, y después se comprueba de que efectivamente no era tan así. Ese es el riesgo también de toda esta campaña y cuando todo se hace viral, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro, y vuelvo, no quiero relevar un caso, pero el caso de Parisi es un ejemplo muy claro en ese sentido. Es decir, es una persona que los chilenos ya sabíamos que tenía unas debilidades tremendas en cuanto a su capacidad de decir la verdad. Esto estaba demostrado, no sé. Es una persona que llega a la elección con líos de problemas de abuso y de conductas impropias de una universidad norteamericana que lo despide. Después tiene todo este tema de su familia que le impide venir a Chile por no pagar la pensión de sus hijos. Y a pesar de eso, sigue creciendo, porque él es el candidato perfecto para este mundo, esa parte del mundo de las fake news. Seguramente otros candidatos han aprovechado esto, pero yo pienso que en el caso chileno, este candidato es el que se escapa con mucha distancia y tiene la ventaja que él no se ha dejado intermediar ni por los debates, ni por los periodistas, no ha dado entrevistas, está totalmente aislado y se dirige solamente a sus fans y con ellos sabe que puede conseguir, no solamente con el fan directamente, sino que los amigos y los amigos del fan pueden llegar a tener una votación relevante. Con eso le basta, porque cada voto para él es dinero al final de la campaña. Esto es como una pyme generada para ganar dinero público a partir de la inocencia de los votantes, que muchas veces tienen necesidad de esperanza. Y él les cuenta un cuento muy bonito, muy esperanzador, de la posibilidad de cambiar todos estos problemas que todos los chilenos sabemos que tenemos y todas las sociedades tienen, pero él le da una solución simple. La gracia de lo simple es que casi siempre está equivocada, pero no tiene nadie que lo contraste, no tiene periodistas que lo enfrenten. De hecho, casi nadie la está siguiendo en términos profesionales, como si estamos siguiendo la candidatura, por ejemplo, el caso de Sichel, justamente la presión de los medios, la presión de los periodistas, la presión de las redes sociales fue la que dañó su candidatura. Y en cambio, la ventaja que ha tenido Kast es que tenía más carrete, más cuerpo, tenía más experiencia y ha sido capaz de manejarse mejor en este mundo bien exigente al que tú muestras. Pero es verdad lo que tú dices, y a pesar de que yo soy bastante como entusiasta de estos espacios digitales, estamos viviendo un momento en que es facilísimo meter mentiras, muy fácil, y en parte depende de nosotros, la audiencia y también los medios de comunicación, estar mucho más atentos y ser mucho más rápidos. Por ejemplo, para el próximo debate presidencial, con ustedes, como TVN, nosotros en la Facultad de Comunicaciones vamos a hacer un esfuerzo mucho más grande para tratar de hacer la verificación informativa, lo que se llama el fact-checking, en directo, lo más en directo posible, porque la verdad que el fact-checking no se puede hacer en directo porque los datos hay que revisarlos, pero para que cuando aquí lo fundamental no es solamente la gente mientras ve el debate, sino que en la conversación social que se dé posteriormente al debate durante las 24 horas siguientes, te vayan aclarando todas esas mentiras de las cuales tú estás alertando. Y yo creo que lo fundamental es que cada uno de los auditores, porque yo creo que nunca hemos estado más conscientes de la importancia de esta elección que en esta oportunidad. Entonces, yo creo que tenemos que poner todos de nuestra parte. Eduardo, es claro que los mensajes son claves, digamos, en las campañas. ¿Para qué decir las campañas digitales? ¿Ustedes qué conceptos ven que se van repitiendo en los mensajes, ya sean en los audios, en los videos, en los textos? Siempre hay conceptos, digamos, que forman parte de la campaña en terreno, que son también un reflejo de lo que es la sociedad chilena y por sobre todo muchas veces lo que quieren los votantes de los candidatos o las candidatas. A mí me cuesta
pensar en un aspecto. Yo pienso que la búsqueda de diferenciación ha sido un tema que quizás le ha costado caro a los candidatos. Yo pienso que a mí lo que más me ha llamado la atención, que tiene menos que ver con lo digital, es que se crearon dos polos muy marcados ideológicamente en lo extremo, es decir, las candidaturas de izquierda y derecha se pusieron cada una de ellas en uno de los dos extremos del espectro, a diferencia de otras veces que había un rango más amplio de opciones al medio. Yo pienso que eso para la segunda vuelta es beneficioso porque va a obligar a los candidatos que de verdad quieran llegar a la presidencia y no solamente marcar diferencia, a tratar de cautivar al centro, que más allá que políticamente en términos de partido hoy día esté muy debilitado, hay muchísima gente que no tiene posturas, no se define como persona de posturas radicales. Lo que a mí me ha tocado ver en los mensajes, no de los candidatos mismos, sino que del entorno de la conversación política, es muchísima radicalidad. Y quizá eso es un fenómeno que tiene que ver con la sensación emocional que viven hoy día los políticos por lo que hemos estado viviendo desde el 2019, los temores que hay con el tema constituyente, con los cambios que vienen. Pero, por otro lado, hay muchos estudios, no por el lado de las redes sociales, sino estudios de cara a cara, como lo que han hecho en la universidad, la gente de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, conjuntamente en Hablemos Chile, el estudios de grandes masas de chilenos, en que cuando se les pregunta qué es lo que quieren, la verdad es que quieren más o menos lo mismo. No hay una polarización en la sociedad. Pero casualmente, si uno ve las redes sociales, si uno ve los mensajes directos de los candidatos, no por intermedio de las redes, sino que lo que ellos escriben, se ve una polarización muy alta en su mensaje. Y eso sí, yo creo que es un gran error que ha distinguido a los que les ha ido más mal también. Es decir, las candidaturas, yo creo principalmente de Proboste y Sichel, fueron especialmente radicales, lo que hizo que se desinflaran porque las oportunidades de ellos no estaban por ser más radicales que los que tenían que enfrentar. Y no lo hicieron bien. Entonces, yo, haciendo la excepción quizás de París y Marco Enríquez, que van como en un mundo aparte, especialmente Parisi, veo una radicalización muy fuerte, muy distinta a la que uno ve en la opinión pública. Eduardo Arriagada, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente domingo. Nos vemos. Un abrazo. Gusto, mucha suerte en estos días. Un buen tiempo para estar haciendo periodismo. Sí, Chao, Nicolás. Que esté muy bien. Chao, cuídate.